Buenos días, alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de la plataforma de YouTube de Telemetro Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 6 de marzo del año 2023. Hoy arrancó el año escolar en Panamá. Muy bien, en materia internacional, los combates por la ciudad de Bakhmut siguen encarnizados, y esa es la expresión literal que utilizan del lado de ambos bandos, tanto el ejército y las fuerzas ucranianas como las fuerzas de los mercenarios del grupo Wagner, que son los que apoyan la causa de Vladimir Putin en la invasión a Ucrania. Eso da un fiel reflejo de cómo se están librando esos ataques. Las fuerzas ucranianas dicen que están siendo poco a poco rodeadas y que necesitan apoyo. Y la fuerza del grupo Wagner dicen que si no se apoya esta incursión, se va a perder todo. Así que eso es lo que está sucediendo en Europa del Este. Y en China, el ministro de Defensa de Taiwán, en el área de China y Taiwán, Chiu Kuo-cheng, advirtió hoy que la isla debe estar alerta ante la repentina entrada, entre comillas, de soldados chinos en zonas próximas a su territorio. Si bien no se ha denunciado por parte de Taiwán que se haya violado el espacio aéreo o marítimo que le corresponde a la isla de Formosa, sí hay una aproximación que el canciller taiwanés califica de peligrosa y que amerita que estén en estado de alerta. Y por último, la crisis política en Ecuador con el presidente Guillermo Lasso en el ojo de la tormenta, porque el Congreso, una comisión del Congreso aprobó una moción para supuestamente hacerle un juicio político por unos supuestos actos de corrupción de allegados a su gobierno, no directamente de él, sino de un cuñado y un alto funcionario. Tuvo una respuesta por parte de la Organización de Estados Americanos, que cuestionó el intento de juicio político y pidió respeto a los periodos constitucionales en Ecuador. El organismo aprovechó para recordar la importancia del apego a la institucionalidad democrática. Muy bien, eso en materia internacional, Flor. En materia política, y luego pasamos al tema del día, que es la educación. En el tema de política, el Molirena decidió quedarse con Pancho Alemán como presidente. ¿Qué te parece? Bueno, eso era... Más del 50% de los votos. Eso no era... es que la otra opción fuera muy potable tampoco, ojo. Sí, no, eso era cantado porque Pancho Alemán es el que controla no solamente la estructura actual del partido, sino controla la institución que le han entregado a ese partido dentro de la alianza de gobierno, que es la lotería. Entonces, el Tribunal Electoral estuvo encima de la elección, o sea que a la hora de votar no es que hubiera habido trampa, al menos que el señor Tito Rodríguez pueda demostrar todo lo que denunció, que por ahora no ha sido el caso, porque él salió a denunciar varias irregularidades, pero no hemos visto pruebas, por lo menos no oficialmente, lo cual te demuestra que cada partido tiene el presidente que se merece y que se le parece, más bien. Sí, por supuesto. Porque por más que él controle la lotería, el voto es secreto. Cuando llegaron a esa urna pudieron haber votado como quisieron. Sí. Evidentemente, con les conviene seguir como están, y eso demuestra los valores de este partido. Tenía amarrado, evidentemente, a la mayoría de convencionales, no son tampoco tantos, es un partido relativamente chico, y el resultado fue reflejo de eso. Tito Rodríguez creo que sacó 149 votos, Pancho Alemán sacó 300 y tantos, 344, o sea que fue abrumadoramente, el triunfo fue abrumador, de 2-1. Entonces, y Judy Meana le fue bien, bueno, ahí está, la vimos sentada al lado de Pancho Alemán, eso no es muy bien, porque son amigos y ya. Sí. También demuestra los Judy valores. Meana es una recién llegada a la política. No podemos olvidar que ellos la llamaron y la metieron en la directiva de una vez sin elecciones, ojo. Bueno, oye, y en el PRD, porque el Molirena tuvo su convención ayer, pero el PRD durante el fin de semana tuvo varios eventos. 2 postulaciones importantes para aspirar en las primarias al cargo de candidato presidencial por ese partido. La primera fue la de Cristiano Adames, que fue sorprendentemente esta sí multitudinaria,
Incluso se comentaba en redes sociales que eso había generado preocupación, aparte de la escaramuza esa que hubo que se apareció Gaby Carrizo en determinado momento, en un acto en donde estaba Cristiano Adames. Y por último, ayer la que había prometido y cumplió la promesa, Pedro Miguel González, de inscribirse también como candidato. Bueno, pero sobre el acto realmente multitudinario, cabe recalcar que el de Mimito, el cierre de campaña de Mimito fue abrumador, o sea, no cabía un alma. Ah, bueno, pues y bueno. Ese es el cierre de la campaña presidencial. Claro, lo que te quiero decir es que no refleja lo que vaya a pasar en la elección. No. Ni creo que influya. No, pero las fuerzas políticas suelen hacer este tipo de escarceos y de mediciones con base en la gente que movilicen en esos actos, que no tiene nada que ver ni siquiera con el resultado de una elección. Porque al final de cuentas, como bien tú anotas, el voto es secreto y la gente cuando está frente a la urna, en la papeleta, toma la decisión. Mucha gente la toma en ese momento. Sí. Además. Esto no tiene nada que ver, pero bueno, Cristiano demostró fuerza, no tanto Pedro Miguel, en fuerza de movilización, y por eso te digo que en las huestes de Gaby Carrizo había algo de preocupación. Y esta es la última semana en la que se permiten las postulaciones o los anuncios de postulaciones, sí. Vamos a ver qué hace Martín Torrijos, que en teoría iba a ir por el PP. Vamos a ver, tiene esta semana, entiendo que lo va a hacer esta semana. Miércoles 8 de marzo es la fecha límite. Creo que es el 10, es el viernes, estoy casi segura. Y por eso Martín Torrijos lo pensaba hacer el miércoles 8, no sé qué vaya a pasar finalmente. Todo como que se va decidiendo sobre la marcha. Y va a ser sobre PP. Exacto. Bueno, Exacto. Es lo que hay hasta ahora, ¿no? Es lo que se comenta. Sí, bueno, y Cristiano en multitudinaria, y entiendo de la facción de Gaby Carrizo cada vez dicen más abiertamente que van a encargarse de aplastar que no salga ni en las primarias de su circuito. ¿Quién? ¿Cristiano? Sí. Bueno, quién sabe, ¿no? En esos andan. A eso faltaría Martín Torrijos para completar. Lo que sí vi mucha hostilidad en la de Cristiano. Yo también. Sí, mucha hostilidad. Sí, muy agresivo. Ojo, y no estoy hablando... el encuentro con Gaby Carrizo en el evento. Sí, exactamente. Y mucha hostilidad de parte del grupo de Cristiano. Porque ese incidente parece que no necesariamente tiene la connotación que se le hizo ver. O sea, había una estrategia específicamente del golpe y del contragolpe. Eso parece, o sea, como una estrategia de choque, como se decía en antaño, ¿no? Una estrategia de choque por parte del grupo de Cristiano Adames, pero esa es parte de su estrategia, me imagino, para poder hacerse notar más en esta época. Oye, a propósito de choque y de estrategia, ustedes vieron que el presidente Cortizo, en unas declaraciones que dio en Montijo, confirmó que ya prácticamente el acuerdo entre Estado y First Quantum está listo para la firma, como se había planteado la semana pasada. Pero siguen los choques y la hostilidad, no solamente en los medios tradicionales, en las redes sociales se están dando hasta con el banquillo. Sí, total. Y entonces la de los medios tradicionales va con firma. Sí. La de las redes sociales es anónima. No va con firma. Entonces es una cosa increíble. Evidentemente hay campaña de lado y lado pagada. En esta época está de moda eso de la estrategia de choque, y al choque, o sea, y a la presión. De ya lado se habla y lado, de 1.100 suspensiones de contratos. De lado y lado, porque ya vimos la semana pasada que de manera formal el Ministerio de Trabajo dijo no, le metió un freno a todas las suspensiones de contratos, y de repente lo que vimos el fin de semana es que comenzó la botadera, pues. Entonces hay que entender qué está pasando allí. Y la AMP le pasó la pelota al MISI. ¿Sí? Entonces el MISI es el que está negociando con la minera. Y todavía no le contestan la carta que mandó la minera el 19 de febrero para ver lo del puerto. Son estrategias de presión. Se están sacando los dientes. Claro, son estrategias de presión de diferentes puntos. Y otro también que está presionando, no sé si lo vieron, fue la diputada Yanibel Ábrego, al que por cierto parece que ya admitieron dentro del Tribunal de Honor del Partido la expulsión del Partido Cambio Democrático de la diputada Yanibel Ábrego. Pero ayer ella estuvo en un acto y ahí lo recogió Infórmate y mira lo que ella decía, porque a mí sí me llamó la atención, hablando de estrategia de choque y de contragolpe y de golpe. Mira lo que ella dice acerca de qué manera se va a tomar Cambio Democrático. Vamos a escuchar. Nuestro barco es un barco seguro que llega a puerto seguro, y yo estoy en este barco, Ricardo, hasta el final. Propongan lo que propongan, yo estoy contigo hasta
hasta el final con las botas puestas y con los guantes puestos para garantizar volver a gobernar en el 2024. Queremos ser gobierno, queremos oportunidad para nuestros jóvenes. Nosotros estamos buscando los votos debajo de la tierra, de las piedras, para que nuestros candidatos sean los próximos ganadores. Y el 10 de julio, con ustedes, con nuestros candidatos, con nuestros representantes, con nuestros candidatos, nos vamos a tomar cambio democrático a la buena o a la mala. Nuestro O sea, barco ¿viste es un eso? barco O sea, la seguro. estrategia de choque y contragolpe está de moda. ¿A la buena o a la mala? O a la mala. Explica, yo no entendí esa, o sea, ¿a la buena Oye, o a la mala? Esa ¿Eso qué gorra, es? esa gorra que tiene ella Sí. y que tiene el que me hizo la referencia de a la mala, Ajá. con esa D, ¿qué significa esa No D? sé qué será la D. ¿Será que de qué? Sí, porque Porque no es M ni R. no es RM, ni M, Sí. ni CD, No. sino solo El D. día D. D. Sería el día D, no sé qué será. Pero lo de la buena o a la mala, la buena, bueno, si la gana, pero a la mala, ¿qué? A la mala sí, no, es ¿Qué un significa mensaje a la mala? terrible. ¿Qué significa a la ¿Esto fue mala? qué día? Esto fue ayer, porque Ayer, yo estaba domingo, en un acto ¿no? público y ya ha sido pública. Eso fue en Darien, ¿no? Sí, en el área entonces este. la Tengo de- entendido que fue en el área este. Entonces puede ser la D de Darien. ¿Será la de Darien? Bueno, sí puede ser la de Darien, será, no sé. El asunto es que ya es obvia la presencia de Ricardo Martinelli en la campaña de Yanivel Ábrego. Alguien que no tiene nada que ver con Cambio Democrático, por cierto, en este momento, no en el pasado, en este momento no tiene nada que ver con Cambio Democrático. Entonces, esa es la razón por la cual está analizando la expulsión, ya que ella está impulsando a un candidato que no es ni siquiera miembro de Cambio Democrático. Es más, y hablando de eso, casualmente ya el Tribunal Electoral dio a conocer en su aviso que la Secretaría General del Tribunal Electoral, en cumplimiento con lo establecido en la resolución número 34 del 2 de febrero del 2023, hace del conocimiento público que la postulación para el cargo de presidente de la República por el partido Realizando Metas RM para la elección primaria a celebrarse el domingo 4 de junio, publicada en el boletín electoral, no fue impugnada en el plazo establecido, por lo que se encuentra en firme. De manera que Yanivel Ábrego está apoyando a un precandidato de Realizando Metas en Cambio Democrático. Esa es la parte que no entendí. Es correcto. Y eximieron de Porque ya primarias está firme. 285 puestos. 285. Sí. Eso es más que el Esa es. PRD. Totalmente. Yo creo que ya superaron a lo del PRD. Hay que ver, bueno, el conteo dentro de ese partido cómo será. Oye, hubo La cantidad de puestos de elección. cambiando de tema radicalmente, pero es que es importante también hablar También un de poco choque y contragolpe. Mira, en la piscina Ilín Coparropa hubo competencias este fin de semana y desde la semana pasada hay un problema eléctrico y no cerraron la piscina y abajo, cuando pisan, está todo resbaloso, de sucio, de piel muerta. Claro, porque no están funcionando las bombas. Miren, La esta bomba piscina, sí, la bomba sí funciona y es nueva, es un problema eléctrico que no pudieron solucionar antes de la competencia y Claro, así pero están si la practicando piscina- hace más de una semana. si la piscina está llena de musgo y está llena de De algas y de eso, limo, limo. debe ser que hay un problema con las bombas, que son las que succionan y a la vez hacen que el agua circule. Por eso se Así está están estancando. nadando nuestros atletas en una competencia. O sea, la bomba está nueva y encima tiene un problema eléctrico. Ahí, primer, Para y arranca. Primer Se va a dañar así. Primer cortocircuito para el nuevo director de Pandeporte. Arrancando, lo están No, seguro ha inaugurando. habido miles de cortocircuitos en los últimos Lo recibieron días. con un golpe al Eso es nuevo diario, director. eso es diario. Pero eso es un problema. Y a veces no tiene nada que ver con deporte. ¿Sabe quién tiene que ver? La Federación de Natación. ¿Y adivina quién diría la Federación de Natación? Tengo que decirle. Sí, ¿Quién? Frank Weaver. Frank ¿no? Weaver. Exacto. Ay, a la peste. Eso está politizado completamente. Como todo. O sea, la Federación Bueno, pero de Natación es un ¿y quién está problema. dirigiendo Pandeportes Tuvieras- ahora, para ver? Tuvieran todo lo que tienen que hacer. No, pero particularmente de la Federación, porque lo de Pandeporte es político. Pero el por qué las federaciones sigue siendo obra y actuación directa de los políticos. ¿Por qué? Porque les conviene y porque sacan plata Claro, siempre de todo. exactamente. Tuvieran los pobres padres de familia muchas veces las penurias que tienen En que la- pasar miren, en la- para poder pedirle a uno de estos dirigentes políticos para que hagan algo por el trabajo de sus En la, hijos. Sí, actividad, no, no, en no, la no. actividad deportiva, cuando los políticos se toman las federaciones o el Comité Olímpico y eso, ya sabemos los resultados. Mira. Cuando está en manos profesionales,
cambia radicalmente. Lo digo por conocimiento de causa. Y ahí a está. pesar de que las federaciones administran mucho del presupuesto para las piscinas, en el caso particular de natación, los padres de familia muchas veces tienen que hacer colecta para poder comprar el cloro, para darle mantenimiento a la piscina. Esa es una realidad de nuestras piscinas públicas. Bueno, tenis no tiene techo, la cancha han tenido que suspender por lluvia un montón de competencias internacionales. A mí eso se me hace absurdo, que ese centro de tenis allá Imagínate. en Altos de Curundú, de arcilla, cancha de arcilla, no tenga techo. En un país donde llueve 9 meses. Y me preocupa mucho el centro de alto rendimiento que se está construyendo. Si tenemos los problemas con la piscina en este momento, ¿tú imaginas el futuro del centro de alto rendimiento? Sí. Pero hay 14 millones de dólares para un el salón de la fama. Bueno. Prioridades nos tienen donde estamos. Vamos a un cambio, ya volvemos. No hablemos del año escolar en breve. Hola. Bueno, estamos de vuelta, de regreso en Cuarto Poder. Tenemos aquí dos invitados de primera línea, cuartos bates en sus respectivos temas. El expresidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza, y el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Temístocles Rosas. Vamos a hablar del inicio del año nuevo escolar. ¿Cuántos alumnos entran a la escuela? 954.231 es la cifra que se maneja por parte del Meduca, que entran hoy entre escuelas oficiales y escuelas particulares. Segmento patrocinado por Fosfo B12. Pero hay por lo menos 100.000 muchachos en edad escolar que no están entrando al sistema hoy. Hay varias estadísticas importantes en el estudio, en el informe publicado por el Observatorio Cuéntame Panamá y la Cámara de Comercio. Por ejemplo, jóvenes que no entran a la escuela, jóvenes que pasan de la escuela privada a la pública. Hay varios datos interesantes. Hablemos un poquito de eso, por favor. Buenos días, Flor. Buenos días, Guido. Y saludos aquí cordial a mi amigo Temi. Y de verdad que muy agradecido de poder compartir este panel con el presidente de la PD. En efecto, nosotros en esta ocasión, Panamá Cuéntame presenta el tercer informe enfocado en lo que es el tema educación. Como recordarán, nosotros en el primer informe de Panamá Cuéntame estuvimos analizando la primera y segunda esfera. La primera esfera, que es el activo del ser humano o el ciudadano panameño, donde analizamos el tema de vivienda, salud, educación y empleo. Y también la segunda esfera, que tenía que ver con el hábitat del ser humano, en donde está transporte público, medio ambiente, seguridad ciudadana, entre otros. Y en el segundo informe estuvimos analizando lo que era gestión pública y finanzas públicas, y en la cuarta esfera lo que era dinámica empresarial, competitividad y todo lo relacionado a la dinámica del sector privado. En esta ocasión, como bien comenta Flor, entonces nos hemos adentrado a analizar la parte de educación y lo hemos dividido en tres indicadores que son cobertura, donde estamos analizando el tema de las matrículas principalmente por nivel académico. Estamos analizando el tema de los insumos, donde analizamos primeramente cuál es la inversión que realiza Panamá como porcentaje del Producto Interno Bruto y cómo se compara esa inversión con países similares, países miembros de la OCDE y América Latina, pero también en función al gasto público. Analizamos el estado de la infraestructura de los centros educativos, analizamos también el número de plantel docente y administrativo y también analizamos lo que es el número de centros escolares que hay, tanto regulares como no regulares. Y tercero, los indicadores de resultados, en donde estamos analizando cuál fue el porcentaje de estudiantes aprobados, desaprobados, aplazados y desertores, pero también cómo salió nuestros jóvenes, nuestros niños en pruebas estandarizadas, tanto TERCE como es PISA. Y realmente, como bien comentas, Flor, los hallazgos son conocidos, pero lo que busca este informe es poder identificar realmente dónde se están aumentando las brechas en función a años anteriores, pero también en función a América Latina y los países de la OCDE, y poder entonces reconocer el estado actual de la educación para que podamos tomar acción todos, porque la educación no es responsabilidad y no debemos nunca dejarlo solamente en manos de los políticos o los gobernantes. Tenemos que involucrarnos todos porque es el futuro de este país. La deserción aumentó del 3 al 5% de 2019 a 2021. En cuanto al rezago educativo, también es importante ver los números
de alumnos que pasaron de la escuela privada a la escuela pública. Estoy buscando esos números aquí. Hablan de 14.000, Flora, aproximadamente, pero esa cifra es mucho más de lo que hablan de 14.000. Y no te olvides que los que reprobaron, que todavía vienen con otro más rezago el año pasado, fueron más de 50.000. O sea, tenemos una situación bien complicada en el tema educativo. Hay un tema que tiene que ver también con el pensum, porque hay quienes sostienen que estamos educando a muchachos del primer cuarto del siglo XXI con un pensum que corresponde a los inicios del siglo XX, al primer cuarto del siglo XX, es decir, y algo de eso hay, y ahí comienza la desigualdad, porque en las escuelas particulares sí han adoptado las nuevas tendencias y han adaptado los pensum, pero en las escuelas oficiales continuamos rezagados. La metodología, enseñanza, aprendizaje, Guido. Nosotros seguimos todavía con el tradicional. Mira la figura que has presentado acá, los videos que has presentado. El tradicional tablero y el aula de clases con el libro. Eso ya cambió. Esas modalidades de enseñanza, aprendizaje tienen otras nuevas formas. Los docentes necesitan de otras aptitudes y otras cualidades para enseñar a los educantes, para a los engancharlos estudiantes, también, para trabajar nuevas formas. O sea, nosotros seguimos educando con el modelo de hace 50 años. Pero yo me pregunto, y no sé qué piensan ustedes, las escuelas, hay una enorme brecha clarísima entre la escuela pública y la escuela privada, pero ¿qué tan buena es la privada? ¿Es buena en comparación con la pública o también es buena porque es buena de por sí? Mira, yo siento que tú mides eso en función a la capacidad de inserción en el siguiente nivel educativo. O sea, ¿qué tanto puedes tú entrar dentro de un sistema de universidad cuando te dan a ti las facultades y las competencias para poder entrar? Ahora mismo, y es lo que nosotros estamos percibiendo tanto en el sistema de universidades privadas y las universidades oficiales, que se ha tenido que bajar el nivel para que la gente pueda acceder. O sea, en vez de mantener el estándar y poder hacer de esa forma que el estudiante que salga de esos centros cuente con las capacidades, no, estamos debilitando ese estándar para que podamos decir tenemos estudiantes. Yo creo que también ese es un error que tenemos que revisar. Y aquí no es crear brechas entre los que pueden pagar una educación y los que no. Nosotros, cuando estuvimos dentro de nuestro sistema educativo, competíamos en igual de condiciones con estudiantes de la escuela oficial. ¿Qué ha pasado en los últimos 30, 35 años que se ha deteriorado eso? Es lo que tenemos que revertir y volverle a dar a esos estudiantes que van a la escuela oficial las condiciones para competir por las becas, competir por universidades extranjeras y competir de tú a tú con cualquiera en este país. Yo complementaría también a lo que bien ha apuntado Temi, que la infraestructura pública en comparación a la infraestructura del sector particular, realmente hay una gran brecha. Uno de los temas que nosotros identificábamos en el Observatorio Panamá Cuéntame es que 2 de cada 10 escuelas no cuentan con agua potable. En pleno siglo XXI, año 2023, 1 de cada 10 no cuenta con energía. Y solamente 55% tiene acceso a Internet. Es correcto, y 5 de cada 10 cuenta con acceso a Internet. Por otro lado, otra de las grandes diferencias que nosotros encontramos entre el sector público y el sector privado es la sobrepoblación en las aulas de clases del sector público, lo cual hace muy difícil el proceso de enseñanza y aprendizaje, como bien comenta Temi. El apoyo al estudiante también es muy necesario y eso también genera una gran diferencia entre el sector público y el sector privado. Hoy en día, el método de enseñanza, como bien comentaba el presidente de la PEDE, es un método tradicional de muchas décadas atrás que no ha sido actualizado, en donde el profesor, el docente, imparte sus conocimientos, pero no genera o fomenta lo que es la participación y la discusión entre los alumnos, lo cual ayuda a lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, ayuda a lo que es resolución de problemas, ayuda también a fortalecer lo que es el análisis lógico y el sentido común,
a través de fomentar estas discusiones amplias, porque ya el método de memorización de lo que son los planes educativos es historia del pasado. Hoy en día se requiere que los estudiantes puedan acceder a la información que está toda a disposición, la puedan analizar, comprender y posteriormente utilizarla a su favor. Ok, el último informe del Banco Mundial y UNICEF, en colaboración con UNESCO, dice que se prevé que 4 de cada 5 alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe no van a alcanzar el mínimo nivel de comprensión lectora, y eso cuadra con los informes que se han hecho en Panamá y también con los resultados del observatorio Panamá Cuéntame. Y esto dice también que los resultados del aprendizaje por pandemia podrían haber retrocedido más de 10 años y la recuperación podría tomar otros 10 años si es que se hacen los cambios necesarios que todavía no hemos visto en Panamá. Y a eso sumémosle, José Ramón y Temi, que gente que viene de la preparación tradicional, donde se fomentaba más la utilización de la lógica crítica, con las nuevas redes sociales y los nuevos mensajes de redes sociales, incurren en las mismas faltas de los jóvenes. Es decir, Correcto. no hacen uso de la lógica crítica, creen cualquier cosa que se publique en redes sociales y no hacen el ejercicio de lectura comprensiva. Con unos errores ortográficos Así que da es. miedo. Sí, Entonces el entorno atenta contra esto y para eso es que se requiere blindar Y nuestro sistema educativo. Temi, hablabas del nivel educativo y la manera de probar que la educación es buena o mala dependiendo de cómo entran a las universidades. Pero las universidades están bajando su nivel también. Es correcto, es lo De que ingresos. mencionaba. Se ha buscado la manera de masificar la educación universitaria, bajando ese nivel de ingreso y ese nivel, haciendo carreras más cortas, mucho más específicas, y eso no contribuye porque realmente lo que nosotros necesitamos es establecer estándares para que el nivel anterior logre el estándar para ir al nivel superior. El Exacto, superior no bajar. Hay que subir el de Subir abajo, el de no abajo, bajar el de arriba. Subir el de abajo. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que mirar muchas cosas que necesitamos cambiar. Y mira, Flor, no es un tema de presupuesto, no es un tema de plata. Yo creo que nosotros tenemos un presupuesto lo suficiente en materia educativa para tener mucho mejores resultados. Tenemos que cambiar la concepción burocrática que tenemos dentro del Meduca. Eso por una parte. Tenemos también que hacer cambios en la conciencia de nuestros docentes. Nuestros docentes siguen con una forma tradicional, siguen con una forma de lucha tradicional, pero no están viendo el daño que le están haciendo al estudiante. Y necesitamos a los padres de familia mucho más comprometidos. Yo he hablado de que necesitamos, y bien lo menciona el estudio de José Ramón, tiene que haber más infraestructura educativa. No puede ser que el país va creciendo en número de estudiantes y si le suman los 100.000 que no están, más todos los que pueden venir de la educación privada por las condiciones económicas, no hay estructura oficial suficiente para atender a esos estudiantes. Y hay un hacinamiento. Yo estoy seguro que vamos a tener hacinamiento en las aulas de clase de muchos centros educativos, donde estudiantes no van a tener la oportunidad de un buen aprendizaje. Entonces sí hay que mirar con mucha más responsabilidad. Creo que ha sido una responsabilidad no atendida por varios gobiernos. No voy a responsabilizar únicamente a este y en estos 2 años de pandemia, pero tenemos que ver que ya estamos en una situación en la que tenemos que cambiar, que tenemos que buscar nuevas alternativas y mirar, estamos creciendo, pero no estamos creando el recurso humano para llenar esos puestos de trabajo que requiere el mercado laboral. Yo creo un aspecto importante también en cuanto al tema de calidad de la educación es que no hemos logrado poder mantenernos a la misma ritmo y velocidad que requiere la demanda laboral en los empleos del mañana. Si nosotros, por un lado, no estamos trabajando en la parte educativa, o sea, la oferta, lo que nosotros como país le podemos ofrecer a estos jóvenes, a estos adolescentes en materia de educación, para que puedan lograr conseguir esas oportunidades de trabajo, oportunidades de emprender, y no solamente en Panamá. Vivimos en un mundo, como sabemos, globalizado y donde cada vez la regionalización en Panamá es una realidad. Y por otro lado tenemos un mercado laboral
donde tienen la posibilidad de poder subcontratar empresas extranjeras o incluso a través de la automatización, lo que es la inteligencia artificial y robótica, parte de los procesos productivos de la empresa. Entonces se genera cada vez más una brecha muy importante que no estamos sabiendo atender. Uno de los resultados que más nos llamó la atención a nosotros, lo comentaba Flor, es la poca capacidad que tiene el estudiante en lectura comprensiva. Solo 4 de cada 10 logra pasar la prueba PISA. En el caso de la ciencia, solamente 3 de cada 10 estudiantes, y en el caso de matemática, 1 de cada 10. Así que realmente hay un gran rezago, no solamente en comparación a América Latina, sino también en comparación a países comparables. Temi, hablabas de que no era un problema de presupuesto. ¿De qué es el problema? Y aunada a esa pregunta, me gustaría saber qué tanto está metida la política en el Meduca. Mira, yo hablo de que no es un tema de presupuesto porque el presupuesto se queda mucho en el engranaje del Meduca. Se queda mucho en el engranaje. En la planilla, en el En funcionamiento. la planilla hay mucho funcionamiento. Y funcionamiento que al final no ves porque todos los años tenemos el mismo problema de las que escuelas no están listas, que no hay insumos, de que hay una serie de situaciones. Y no hay el reformas año pasado, cuando finalmente llegó el programa de nutrición, ya era mes de septiembre, y ya los estudiantes tenían más de 4 o 5 meses de estar. O sea, hay una serie de incapacidades que creo que se tienen que mejorar y tener más eficiencias dentro del Ministerio de Educación. Lo otro importante que tenemos que ver en esto es que tenemos que mirar cambios positivos en cuanto a las estructuras del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tablerito blanco con un marcador, si es que tienes, o si no, tiza y tablero, yo creo que eso ya lo tenemos que borrar. Necesitamos otras metodologías de enseñanza. Y ahí es donde hablamos de capacitación y de adecuación del cuerpo docente. Si el cuerpo docente no entiende que también tiene que evolucionar, no vamos a ir avanzando correctamente. Ahí hay un tema que quisiera traer a colación y es el de la comunidad educativa, o sea, todos los componentes. Por supuesto está el Ministerio de Educación, están los docentes, están los padres de familia y están los directores de los colegios. Porque yo he visto en no pocas ocasiones que por más precariedad que haya en el sistema oficial, si tienes un buen director o una buena directora, el colegio compite de tú a tú con cualquier colegio particular. Entonces ahí hay un tema para abordaje, capacitación real de los directores, de quienes van a ser directores de colegio, porque ahí se requiere un liderazgo especial, no cualquiera puede ser director de un colegio, menos en estos tiempos. No, y aparte Guido, que el que es un director de un colegio tiene que tener la visión de a dónde llevar y tiene que integrar a esa comunidad educativa, el relacionamiento con los padres de familia, el buen aconsejamiento hacia los docentes y una evaluación, aunque aquí hablar de evaluación en el sistema educativo es un tabú o es algo pecaminoso. Genera un rechazo. Genera un rechazo, pero tiene que haber un concepto de evaluación que creo que es sumamente importante y saber administrar cuánta plata del FESE no se queda sin usar o se usa en lo que no se necesita, que también tenemos que darnos cuenta de eso. Por eso hablo de que recursos hay, pero necesitamos mejores eficiencias y capacidades para utilizar esos recursos que todos estamos aportando de nuestros impuestos, que hay un seguro educativo, que hay toda una serie de condiciones para que realmente vayan apuntados a una calidad de la educación. Y este es un año preelectoral. ¿Cómo influye eso en este año educativo? Porque ya vemos amenazas de huelga y estamos en año preelectoral. Todo eso se presta para distracciones de lo que realmente necesitamos. Es que ante una debilidad que pueda existir política del gobierno, el que sea, o el gobierno de turno, hay siempre momentos para aprovechar. Digo, nosotros tenemos que ver que con la situación que se generó en el mes de julio pasado, en donde uno de esos grupos era el sector magisterial, se habló de subir el presupuesto del Meduca. Y sí, se llegaron a esos compromisos y el 24, 25 va a tener un incremento en el presupuesto del Meduca. ¿Pero para qué? Sí. Porque voy a pedir aumentos salariales, porque ahora ya después que tengo el presupuesto, entonces voy a pedir
aumentos, los sobresueldos y todas estas condiciones que hay dentro del sistema educativo, o voy a pedir mejor estructura para escuela, quiero capacitación para mis docentes? Estoy seguro que va a venir para salario. Claro. Y eso no va a resolver el problema. Sí, yo aportaría también de que, como bien pregunta Flor, en el tema político nosotros tenemos que sacar a la política de la educación. Muchas veces vemos de que el sistema educativo es utilizado para poder pagar favores políticos, para poder generar plazas de empleo para copartidarios, y realmente es muy irresponsable que nosotros como país, como sociedad, sigamos siendo ajenos a esta realidad que está pasando. La educación debe mantenerse fuera y alejada de la política y de los ciclos políticos. Y realmente lo que nosotros tenemos que generar es la conciencia ciudadana para que exista esa demanda, esa presión social de poner en el centro de la agenda social y la agenda de políticas públicas a la educación para nosotros poder movernos en la dirección correcta. En el año 2016 y 2017 tuvimos sentado 8 grupos, 8 sectores de la sociedad en el Compromiso Nacional de la Educación. Establecimos 37 acuerdos, de los cuales no conocemos a profundidad el país, me refiero, solamente los actores que estamos en la mesa, pero al país no se le ha dado una rendición de cuentas que cómo hemos nosotros avanzado con cada uno de esos 37 compromisos. De igual forma lo hicimos con el Pacto Bicentenario, donde se alcanzaron en el sistema educativo 21 acuerdos nacionales en 4 ejes temáticos. Bien apunta el presidente de la PEDE de que la inversión que se vaya a realizar, producto de los compromisos alcanzados en la Mesa Única del Diálogo por Panamá, tiene que ir enfocados a la infraestructura, a la inversión. Hoy en día, de la inversión que nosotros hacemos en el sistema educativo, que representa una cifra importante del 16.7% del gasto público, el 83% va a funcionamiento, a lo que es el gasto corriente, y solamente el 17% va a lo que es la inversión. Y podemos entonces contrastarlo con el estado de nuestras aulas de clase, la falta de tecnología, la falta de internet en los centros educativos, la falta de dotación de temas tan básicos como agua potable. Entonces, realmente tenemos que todos juntos sumarnos a poder proceder con la implementación de cada uno de los acuerdos del diálogo que se han realizado y darle entonces continuidad a ese esfuerzo que se realizó hace 6 años. Que es el problema que siempre hay aquí, que no hay continuidad a las cosas que se hacen, que son buenas, pero no se le da continuidad. Vamos al cambio, Vamos al Flor, cambio, sí. y regresamos con el cierre del programa y las conclusiones por parte de nuestros invitados. Estamos de regreso con más en Cuarto Poder. Oiga, conversamos aquí en el cambio de la importancia de que el sistema educativo provea de las capacidades básicas para enfrentar la posibilidad de entrada al mercado laboral a nuestros estudiantes. Y eso aparentemente cada vez sucede menos. Sí, cada vez estamos viendo que los resultados que está teniendo no solamente el sistema educativo oficial, también no hay que excluir a el sector privado, que también tiene unas deficiencias, y el sistema universitario no está llegando a lo que es la expectativa del sector empleador. Nosotros estamos exigiendo personas con muchas otras capacidades, competencias, con más habilidades, con capacidad de resolución de problemas, con análisis, personas que tengan la capacidad de hablar inglés. Aquí llevamos años de estar hablando de programas de inglés y seguimos teniendo una población limitada en cuanto al uso del idioma inglés. Pero es que no saben ni hablar español, entonces ¿cómo vamos a enseñar inglés si no saben ni hablar? Si lo básico no lo viendo, y viendo las cifras que mencionaba muy bien el informe de que José Ramón, no tenemos matemáticas, vamos a hablar de educación financiera para explicarte cómo se calcula el interés de la hipoteca que vas a pedir si no sabes sumar. Sí, 1 de cada 10 solamente sabe las capacidades mínimas Lectura matemáticas. comprensiva. Cuando uno tiene que analizar un contrato, aunque sea para sacar el celular y no lo puedes leer y no lo entiendes, ¿tienes la capacidad de tomar eso? ¿Tienes la capacidad de comunicación tanto escrita como verbal? ¿Tienes la capacidad de manejar análisis y poder diagramar y matriciar
una situación, o sea, son situaciones que siento que todavía el sistema educativo no está formando y cuando se enfrentan al mercado laboral se dan cuenta que no pueden entrar. Y es frustrante, y nosotros lo conversábamos acá en el sector, de que, hombre, sí, se graduó de 12º grado, sí, fue a la universidad, pero no te dieron la herramienta, no te dieron las condiciones y te vas a frustrar en el mercado laboral. No sé, José Ramón. Sí, aquí en el estudio de Panamá Cuéntame analizamos la oferta educativa a nivel ya superior y lo que son la escasez de talento por sector, según las encuestas. Entonces, cuando uno analiza, el 25% de los más de 32.000 estudiantes que se graduaron de las universidades oficiales se graduaron en educación comercial y administración. El 22% en formación del personal docente y de ciencia. O sea, el 50% está relacionado al tema de educación y a la formación del personal docente. 11% en medicina, 5% en derecho. Cuando uno suma lo que es informática, ingeniería, arquitectura y construcción, solamente suma el 10%. Entonces, claramente hay un mismatch o hay un desbalance entre la oferta y la demanda, porque hoy en día las carreras que más se requieren en el mercado laboral son aquellas relacionadas a la ciencia y la matemática, o las famosas STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, matemática. Cuando vemos el tema de escasez de talento, ¿dónde se están dando la gran escasez? Mire lo que dice el estudio, 3 de cada 4 empleadores reportan dificultades para ocupar vacantes. 64% de los empleadores en América Latina reportan escasez. ¿Y dónde se dan? En banca y finanzas, bien lo apuntaba Temi. En construcción, el 71% está reportando que dificultad en poder ocupar. En el tema de tecnología, 73%. En el tema de manufactura, 73%. Entonces, claramente, el sistema educativo panameño, incluso en la América Latina, pero estamos hablando de Panamá en este momento, no está preparando a los estudiantes para lo que son las profesiones y los puestos de trabajo de hoy y de mañana. Es bien interesante cuando uno también analiza cuál es el contexto y cuál es el desafío mundial que tiene el mercado laboral para los próximos 5 y 10 años y cómo nuevamente, que ya no es un cliché, cómo la automatización, la inteligencia artificial y la robótica está desplazando puestos de trabajo en los medios de comunicación, en servicio de restaurantes, hotelería y demás, en tema de ciencias de la vida, incluso en algunas carreras y algunas profesiones que nunca hubiéramos pensado que iban a ser desplazadas. Miren, por ejemplo, cómo en el tema de transporte, ya lo que son carros que pueden manejar por sí solos es una realidad. Y todo lo que es la inteligencia artificial. Así que realmente nosotros debemos hacer un alto, reflexionar y tomar acción de manera inmediata. Y solo se va a poder lograr si esa demanda viene de la base social, donde nosotros podamos priorizar por impacto y factibilidad política y social cada una de las iniciativas y poner entonces la educación en el centro de la agenda social y política de este país. Yo veo mucha gente que dice que la ministra de Educación es muy buena, la destacan entre las mejores del gabinete, pero no lo veo reflejado en resultados. El problema, ¿cuánto le cae del problema a la ministra de Educación en este momento? ¿O es que el monstruo es muy grande y nadie lo podría dominar? Bueno, mira, yo diría que el inicio de este gobierno fue bastante accidentado producto de la pandemia. Y la educación pasó de ser, entre comillas, la estrella del gabinete o la estrella del plan de gobierno a, como bien lo mencionaba en la entrevista del día de ayer, Aida Alfaro, una estrella fugaz, porque fue muy corto, fueron prácticamente los primeros meses de gobierno que se trató de priorizar el tema de la educación. Posteriormente la pandemia tomó una priorización muy contundente y el resto de las otras políticas públicas fueron quedando a un lado. Bueno, ahora que se retoma, ¿qué más tiempo tuvo cerradas que más las tiempo escuelas? tuvieron encerradas las escuelas y realmente le hicimos un daño terrible a nuestro sistema educativo, a nuestros niños y adolescentes. Hoy en día que se está retornando a un año escolar, digamos, normal o regular, porque el año pasado no fue regular, vamos a poder ver si realmente hay el interés político de acuerpar a la ministra de Educación para que por lo menos en el año y medio que queda podamos avanzar la agenda de las políticas públicas que se requieren en este momento en materia educativa y poder por lo menos
por lo menos avanzar un poco en ese rezago en materia de educación que se estima puede haber sido de 10 años. Cada vez que en Panamá hay un evento de estos internacionales, aparte de ponernos en los reflectores como país, acaba de pasar, por ejemplo, el Our Oceans, debemos extraer de ese evento, asumir los retos que se nos plantean. A propósito de educación, Panamá este año es sede de las Olimpiadas Mundiales de STEAM, de robótica. De robótica. ¿No? Octubre creo que es. Entonces ahí hay una ventana de oportunidad para el país importante, pero la robótica no puede ser, porque yo he ido a las Olimpiadas locales de robótica a ver, y yo me encuentro ahí con cosas que yo hacía cuando tenía 8 años, ¿no? Y yo soy un anciano prácticamente. Cuando yo tenía 8 años era 1969. Población de riesgo. Mi papá me regaló un juego que se llamaba Mecano, que era Yo escuché un nuevo básicamente concepto, eso. Guido, se llama adolescente senior. Eso, para que sepa. adolescente senior. Y yo veo lo mismo, o sea, un motorcito eléctrico con un poco de tuercas y pero, Guido, cuestiones, y Guido, entonces eso no puede ser la robótica de hoy. En un proceso de enseñanza. Pero si no sabes aprendizaje, sumar, ¿qué quieres? En un proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que entrar 3 cosas. Primero, el pensum académico. ¿Cuál es el programa académico que vas a usar? Tener al docente capacitado en base a ese pensum académico. Y tienes que tener tanto la estructura como el salón de clases y los insumos para eso. El estudiante todavía está sentadito. Esas 3 cosas se tienen que articular. Si vamos a ir a un concurso de robótica y vas a encontrar a gente que diseña en computadora y está el pobre muchacho acá de nosotros todavía viendo cómo lo Dictado. dibuja, señores, estamos en desventaja. Mira, definitivamente que tenemos que tomar provecho de ese congreso o ese mundial de robótica que vamos a tener, creo que es en el mes de octubre del año 2023, y realmente es un esfuerzo interesante que nace de la sociedad civil organizada con el apoyo del gobierno para poder entonces visibilizar al estudiante lo que está pasando en el resto del mundo, porque muchas veces los niños, los adolescentes no conocen más allá de lo que es el aula de clase o no conocen más allá de lo que ven en su área rural o en su área urbana, o que puedan conocer de repente a través, si tienen la oportunidad de viajar, las veces que viajan. Eso es traer todas esas buenas prácticas, traer toda esa innovación, toda esa tecnología, esa robótica que se está dando y que puedan ver que otros niños de su misma edad están desarrollando este tipo de competencias para ver de esa manera si podemos despertar a toda la sociedad de dónde nos encontramos en este momento y poder visibilizar realmente las brechas que existen entre los estudiantes que van a venir a Panamá a exponer sus proyectos de robótica y lo que nosotros podemos tener, podemos presentar. Yo tengo la confianza y me siento positivo de que en Panamá definitivamente todavía hay grupos, tristemente muy pequeños para lo que quisiéramos, pero grupos que van a poder competir sin lugar a duda, y estoy seguro que van a dejar muy en alto aquellos que compitan en nombre de Panamá, pero realmente ese mensaje le tiene que llegar a ese más de 1 millón de estudiantes y de población estudiantil, entre los 950 que están en el sistema y los 125.000 que no están en el sistema, para que podamos entonces reconocer cuál es la tendencia y hacia dónde se está moviendo el mercado laboral y las necesidades del mercado laboral. 7, 8 y 9 de noviembre son las Olimpiadas Mundiales de Robótica en el Centro de Convenciones Amador. Y José Ramón, lo que planteó en su anuncio la Presidencia de la República el año pasado, cuando se dio a conocer que Panamá había sido seleccionada, es que pretenden llevar a más de 100.000 estudiantes de todos los puntos del país a presenciar ese evento, y yo creo que ahí hay una enseñanza importante para el país, para los docentes también del país. Así que bueno. Y creo que lo importante es que se logre poner el tema en la agenda pública, en la opinión pública, y que aprovechemos ese espacio para entonces poder tener tanto paneles de expertos locales como internacionales que nos puedan hablar un poco de cuál es la tendencia mundial y de esa manera entonces hacer un poco de comunicación y de docencia al plantel educativo, a los padres de familia y a los estudiantes que van a tener la oportunidad de poder participar. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias por su participación. Un feliz inicio del año escolar para todos los muchachos panameños, su proceso de formación, y ojo, los docentes a poner de su parte también. Si usted continúa en Telemetro Radio y en RPC Televisión, siga con el brunch. Hasta mañana.